Hola, en este video veremos un resumen del proceso de creación de un modelo relacional. Lo primero que debemos hacer es identificar cuáles son las tablas candidatas dentro del proceso de negocio. En este caso estamos trabajando en el ámbito de una biblioteca y hemos identificado dos tablas candidatas de muestra. Tenemos la tabla estudiante y la tabla libro. Lo único que hemos hecho es para cada una de estas tablas le hemos agregado su primary key. En el caso de estudiante hemos agregado el estudiante ID. Y en el caso del libro hemos agregado el libro ID como primary key. Luego, lo que debemos identificar es cuál es la cardinalidad entre estas dos entidades. Por ejemplo, de estudiante a libro nos dice que un estudiante en el tiempo puede solicitar uno o más libros. Y de libro a estudiante, la cardinalidad nos dice que un libro puede ser prestado a uno o más estudiantes en el tiempo. Por lo tanto, la cardinalidad será de muchos a muchos. Ahora, dentro de nuestro modelo relacional, lo primero que debemos hacer es identificar las tablas candidatas con sus respectivas cardinalidades. Si dentro del modelo tenemos solamente cardinalidades de 1 a 1 o de 1 a muchos, ahí hemos terminado con esta primera fase. Pero ¿qué sucede si tenemos, como en este caso, cardinalidades de muchos a muchos? Pues lo que debemos hacer es crear una tabla intermedia, y en este caso hemos creado la tabla pedido, con su código o clave primaria pedido ID. Debemos tener claro que esta tabla intermedia debe estar conectada con las dos tablas, tabla estudiante y tabla libro. Aquí podemos ver que está la relación. Lo que no tenemos definido aún es la cardinalidad que va a haber entre estas entidades. Entonces, en el siguiente paso será identificar cuál es la cardinalidad entre estudiante y pedido y la cardinalidad entre libro y pedido. Tenemos que de estudiante a pedido la cardinalidad es de 1 a muchos y de pedido a estudiante es de 1 a 1. Por lo tanto, la cardinalidad final será de 1 a muchos en dirección de estudiante a pedido. Lo mismo haremos entre la tabla libro y la tabla pedido. De libro a pedido tenemos que la cardinalidad es 1 y muchos. De pedido a libro tenemos que la cardinalidad es de 1 a muchos. Por lo tanto, la cardinalidad final entre pedido y libro será de muchos a muchos. Aquí volvemos a tener nuevamente el mismo problema. Tenemos una cardinalidad de muchos a muchos. ¿Qué debemos hacer? Pues es crear una tabla intermedia. Por lo tanto, si nuestro modelo todavía sigue teniendo cardinalidad de muchos a muchos, el proceso de creación de modelo relacional en su primera fase todavía no ha terminado. Tenemos que continuar. Y lo que hacemos es crear una tabla intermedia entre la tabla pedido y la tabla libro. En este caso lo hemos colocado como detalle, con su primary key detalle ID. Como lo vimos anteriormente, esta tabla intermedia debe estar relacionada con la tabla pedido y con la tabla libro. Aún no sabemos cuál es la cardinalidad, pero debe estar relacionada. En el siguiente paso lo que haremos es identificar la cardinalidad entre pedido y detalle, y libro y detalle. Del pedido a detalle tenemos que la cardinalidad en esa dirección es de 1 a muchos, mientras que la cardinalidad de detalle a pedido es de 1 a 1. Lo mismo sucederá entre libro y detalle. La cardinalidad de libro a detalle es de 1 a muchos, mientras que de detalle a libro es de 1 a 1. Una vez que hayamos unificado estas cardinalidades, tenemos que la cardinalidad entre pedido y detalle es de 1 a muchos y entre libro y detalle es de 1 a muchos. Aquí es donde debemos evaluar nuevamente el modelo e identificamos que ya no tenemos cardinalidad de muchos a muchos. Por lo tanto, hemos terminado con la primera fase de creación del modelo relacional, donde lo que hacemos es identificar las tablas candidatas y generar las cardinalidades entre cada una de estas. Ahora, en la siguiente fase lo que pasaremos a hacer es identificar las cardinalidades de 1 a muchos. En el caso de que tengamos más de una cardinalidad de 1 a muchos, lo que vamos a hacer es escoger la tabla más externa donde la cardinalidad sea 1. En este caso tenemos que la cardinalidad de 1 tenemos aquí en pedido, pero más externo está la tabla estudiante. E igualmente más externo está la tabla libro. Entre estudiante y libro, ¿cuál es la que se encuentra más alejada de la parte central o de la tabla transaccional, que es detalle? Pues es estudiante, está mucho más lejos. Entonces, vamos a empezar a trabajar con la tabla estudiante y la tabla pedido con su cardinalidad de 1 a muchos. Aquí lo que hemos hecho es identificar para qué lado se encuentra la cardinalidad de 1. Y vemos que la cardinalidad de 1 se encuentra a este lado. Y para ese mismo lado, ¿qué tabla es la que se encuentra más cercana? La tabla más cercana a la cardinalidad de 1 o a la cual pertenece la cardinalidad de 1 es la tabla estudiante. Por lo tanto, de esta tabla estudiante vamos a extraer su primary key, que sería el estudiante ID.
y vamos a trasladarlo hacia la tabla donde la cardinalidad es de muchos. Es decir, el estudiante ID de esta tabla va a trasladarse hacia la tabla pedido como si fuera el foreign key. Y aquí colocamos el estudiante ID, que llegaría a ser el foreign key en la tabla pedidos. Este mismo proceso vamos a realizarlo entre la tabla pedido y la tabla detalle, y la tabla libro y la tabla detalle. ¿Cómo se realiza? Pues muy sencillo. Entre pedido y detalle la cardinalidad es de 1 a muchos. ¿Para qué lado se encuentra la cardinalidad de 1? Para este lado. ¿Qué tabla se encuentra más cercana o a qué tabla está asociada la cardinalidad de 1? Pues es a la tabla pedido. De la tabla pedido, ¿cuál es su primary key? El primary key es pedido ID. Por lo tanto, este primary key va a pasarse hacia la tabla donde la cardinalidad es muchos, es decir, la tabla detalle. Y ahí se va a colocar como si fuera el foreign key. Este mismo proceso lo aplicaremos sobre libro y detalle. Para este lado encontramos la cardinalidad de 1, la cual se encuentra asociada a la tabla libro. La tabla libro tiene el primary key libro ID. Por lo tanto, este libro ID se trasladará hacia la tabla detalle, donde la cardinalidad es mucho, como su foreign key. Y ahí colocamos el libro ID. Este proceso de asignación de foreign key nos ayuda a poder generar una relación entre las diferentes entidades. Porque anteriormente la relación solamente era con la cardinalidad, pero debemos tener una relación física, es decir, un campo que permita relacionar a ambas entidades. Luego que hemos llegado a este punto, lo que debemos analizar es que si todavía tenemos tablas con cardinalidad de 1 a muchos donde no se hayan asignado los foreign key. Y vemos que ya no tenemos ninguna tabla más. Por lo tanto, lo que pasaremos a hacer es a agregar los campos correspondientes a cada una de las tablas. Es por eso que en la tabla estudiante hemos agregado todos sus campos o atributos correspondientes. Lo mismo con pedidos, detalle y libro. Y es así como hemos terminado el modelo relacional. Hay que entender que este modelo que hemos explicado es un modelo práctico. No nos estamos basando en formas normales. ¿Por qué? Porque nuestro fin no es crear un modelo relacional para implementarlo en una base de datos. ¿Sí nos va a ayudar a entender cómo funcionan los modelos dentro de la base de datos? Pues obviamente. Pero el fin de esto es crear un modelo relacional que nos permita después implementar un modelo dimensional para ser consumido por una solución de inteligencia de negocio. Espero que este video los haya ayudado y nos vemos en el siguiente módulo.